Hubo un tiempo, cuando la historia apenas existía, en que el mar Mediterráneo fue el centro de todas las culturas que apuntaban en el mundo occidental. Un tiempo en el que la historia era precisamente ese mar. Y en torno suyo giraba la vida, y en él se forjaban los pueblos de Europa. En ese mundo concentrado en torno al Mediterráneo, había una tierra de promisión. Estaba al oeste, como al oeste han estado siempre las tierras prometidas a lo largo de la historia de la humanidad. Al oeste estuvo la Europa de las invasiones bárbaras. Al oeste estuvo también el Far West de los colonos americanos. Y al oeste estaban las Indias que buscaba Colón. Esta tierra fue llamada Iberia, Hispania. En ella había minerales, metales preciosos, oro. Por eso acudieron a ella pueblos comerciantes y se asentaron en sus costas. Fueron los pueblos que crearon la historia de la última tierra del mar interior, la meta de sus viajes, porque más allá, para ellos, no había nada. Iberia era el fin del mundo, finis terrae. Así la describió el geógrafo Estrabón. La primera parte de Europa es el occidente, es decir, Iberia. Esta, en su mayor extensión, es poco habitable, pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigualmente regado. La región septentrional es muy fría, por ser accidentada en extremo, y por estar al lado del mar, se halla privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, de manera que es muy poco hospitalaria. Así es el carácter de esta región. La meridional, casi toda ella es fértil, principalmente la de fuera de las Stellae. La pureza del aire y la dulce influencia del céfiro son caracteres propios de Iberia, que vuelta por completo al lado de Occidente, posee un clima verdaderamente templado. Además, está situada en los últimos confines de la tierra habitada, es decir, en los mismos confines donde la fábula ha colocado al Aides. Por estos montes Pirineos, que separan Iberia del resto de Europa, entraron más de 1000 años antes de Cristo los primeros pueblos invasores procedentes de Europa central. Comenzaron asentándose cerca de la frontera natural que habían atravesado, y en los llanos más inmediatos a los montes levantaron sus poblados ya totalmente desaparecidos, y enterraron las cenizas de sus muertos en la nueva tierra de promisión. El hombre nos deja siempre sus muertos como recuerdo de su paso, y por esos muertos nos da la pista de cómo discurrió su vida. Por los campos de urnas encontrados en las estribaciones pirenaicas, hemos sabido de aquellos primeros pueblos indoeuropeos que entraron en Iberia, de sus costumbres religiosas, dar los cadáveres y guardar las cenizas en vasijas hechas sin torno, pero apenas nada más nos han dejado. Sabemos de ellos, y es bien poco, que entraron en España fugitivos de otros pueblos que les desplazaban lentamente de sus tierras. Sabemos que, a diferencia de los demás pueblos colonizadores, entraron por tierra y que a lo largo de más de 500 años fueron ocupando las zonas septentrionales de Iberia, configurando a su paso el tipo de vida de sus habitantes. Dicen los escritores del mundo clásico que el campesino celta era un hombre duro, de cabeza redonda, de cabello castaño, de ojos grises, una descripción que podría servirnos hoy ante muchos campesinos gallegos, descendientes de aquellos hombres que dejaron sus cabezas labradas toscamente en la piedra granítica de sus castros. Allí se han encontrado las muestras de sus escudos y los restos carcomidos de sus espadas de antenas, propias de pueblos guerreros y cazadores. Allí se han encontrado sus joyas de oro macizo, a un tiempo toscas y delicadas, los torques que ceñían a la garganta y que describen el estilo del pueblo que los usó. En lo alto de montes casi inaccesibles, construyeron sus poblados de casas circulares. Este fue el encontrado en el Cerro de Santa Tecla, en Pontevedra.
ya ha sido parcialmente descubierto y por la estructura de sus viviendas ha sido posible reconstruir las coberturas de paja que les debieron servir de techumbre. Y es curioso observar cómo estas cabañas no fueron muy distintas a las pallozas que aún hoy se usan, sirviendo de cuadras y pajares, en la comarca gallega de los Ancares o en lo más alto del puerto del Febrero, que marca el límite entre Galicia y la meseta castellana. Las citanias célticas han ido apareciendo en muchos puntos de la España húmeda y hoy su visión casi fantasmal parece emerger de la noche del tiempo para darnos cuenta del pasado. Vamos a recorrer despacio uno de estos castros. Estamos en el de Coaña, en Asturias, muy cerca de las playas de Luarca. El poblado domina, desde su posición elevada, los prados verdes aptos para el ganado. En lo más alto del castro, un muro recio, con su correspondiente pasaje interior, nos habla de la zona mejor fortificada, la que servía de baluarte en caso de ataque. Más abajo se extienden las casas sin orden ni distribución, y entre ellas, en el mismo lugar donde aparecieron, los morteros que utilizaron aquellos hombres, las piedras de sus molinos. Parece ser que las construcciones más grandes sirvieron de graneros y de edificios de reunión. Las más chicas, casi totalmente circulares, fueron viviendas. Aquellos hombres formaron agrupaciones familiares que adoraban a dioses gentilicios comunes, y parece ser que aquella creencia unía con lazos de auxilio a todos los miembros del clan. En estas pilas construidas de un solo bloque de piedra lavaban a sus muertos. Y en las puertas de las casas adosaban estas esvásticas para indicar la dignidad del dueño de la vivienda. Y en las estelas funerarias que grabaron ya en época romana, nos dieron cuenta de sus muebles, de sus costumbres, de sus trabajos, de sus oficios, de su religión incluso, a pesar de que Estrabón no creyera en ella. Según ciertos autores, los Kalaikoi son ateos. Esto no era cierto. La religión céltica estaba íntimamente unida al ambiente misterioso de las tierras húmedas que habitaba, y era, en cierto sentido, una consecuencia lógica de esa misma tierra. Ahí están sus ídolos, que bajo una apariencia humana esconden mitos oscuros de divinidades de la naturaleza, parientes no muy lejanas de los petos de ánimas que aún se encuentran en las encrucijadas de muchos caminos gallegos, parientes de las míticas meigas, de los trasgos o de la leyenda siniestra de la Santa Compaña. Poco a poco, empujados por nuevas oleadas invasoras, los pueblos célticos fueron internándose en la península. Los pasos naturales de las cordilleras les condujeron hasta la meseta central y allí levantaron también sus castros, como este de las Cogotas en Ávila, uno de los pocos cuya existencia se conoce, pero cuyo estado ruinoso apenas permite reconocer algunos muros de su estructura. Y aún esa pobre conservación es precaria, porque la obra de los canteros parece amenazar ya la falda del cerro donde se asienta. El paso a las tierras secas exigió un cambio en el modo de vida, y los celtas, en simbiosis con los anteriores habitantes de aquellas comarcas, formaron las que se llamaron comunidades celtíberas. De este nuevo pueblo sí que nos ha llegado la muestra de su cultura primitiva. Ciudades como Termancia, en la provincia de Soria, la que citaron Plinio y Ptolomeo, Salustio y Tito Livio. Si traspasamos los impresionantes pasadizos de sus entradas, excavados en arenisca roja, se nos abrirá la puerta de su vida remota. La ciudad, una vez más, domina el llano circundante y el río. En lo alto de la colina están los basamentos de sus viviendas, las cuevas destinadas a asilos y despensas,
los peldaños abiertos en la roca que bajaban hasta los almacenes subterráneos. Los celtíberos labraron sus calles en piedra viva y desde sus atalayas dominaron sus tierras para defenderlas de los pueblos enemigos. Y en el centro de círculos de piedra colocaron a sus héroes muertos, por un motivo que glosó el poeta Silvio Itálico. Los que cayeron con honor en el campo de batalla, digno que se quemen sus restos. Creen que estos serán llevados al cielo si los ingiere un buitre. Las costumbres de los pueblos celtíberos no fueron muy distintas a cualquier comunidad campesina de nuestros días. Junto a la agricultura, la ganadería fue una base económica importante de las comunidades celtíberas, sobre todo el toro, y de ese toro, como ayuda en el campo, como poder dominado, surgirán cultos que tendrían que ver con la fertilidad y con la fuerza procreadora que origina la vida. Toros esculpidos en piedra, como estos de Guisando, en las sierras cercanas a Madrid, fueron objeto de culto entre los pueblos celtíberos. El toro era, a un tiempo, animal bravío y ayuda eficaz en las labores del campo. Tal vez por esto, sus representaciones se multiplicaron por todo el centro de España y retazos de su culto ancestral se extendieron en el espacio e incluso en el tiempo. Así sucede aún hoy en Soria, durante las fiestas otoñales de la sementera en honor de San Saturio. Las mulillas, después de bien regada la plaza, tiran del arado que cruza de surcos el coso taurino. Luego, un muchacho, desde el mismo centro de la plaza, siembra caramelos sobre esos surcos y cuando los jóvenes se lanzan a recogerlos, se da suelta a las vaquillas que probarán simbólicamente el valor de los que han de iniciarse en la vida. Troquemos el surco de la plaza por el surco en el campo. Pensemos en semillas en lugar de caramelos y veamos un toro bravo donde no hay más que una vaquilla inofensiva. A un paso de nuestro mundo, inmerso en él, está la prueba viva de ritos que subsisten con pocas alteraciones a lo largo de milenios. El culto al toro alternó entre los celtíberos con la divinización de otro animal, compañero del hombre en la paz y en la guerra, el caballo salvaje, que había que cazar y domar en la aspereza de los montes. Era otra imagen viva de la potencia dominada y de la fuerza superior del hombre capaz de realizar tales hazañas. Por eso, las imágenes de los domadores de caballos aparecen como una muestra estética avanzada de aquel pueblo celtíbero que fue artista por instinto vital y que creó, sin proponérselo, un arte válido aún en nuestros días. La cerámica fue la transposición estética de la vida celtibérica. Aquel pueblo trabajó con delicadeza sus piezas y entre los restos de sus ciudades se han encontrado tanto sus obras terminadas como los útiles y las improntas con que grabaron las marcas y adornos de sus vasijas. Nuevas oleadas invasoras habían empujado, mientras tanto, a los pueblos celtas hacia el sur, hasta las playas meridionales al occidente de las columnas de Hércules. Allí, más allá de las mesetas secas, hallaron yacimientos de metales útiles para sus armas y para sus aperos de labranza. Y hallaron mares tranquilos, cielos más azules y tierras fértiles que cultivar. En estas playas meridionales surgió entonces un nuevo tipo que, a través de los relatos clásicos, se nos aparece como la primera monarquía constituida de Occidente. Por primera vez en la historia del Occidente europeo se creaba un estado territorial del que la leyenda, confundida tan a menudo con la historia, nos le daría el nombre de sus reyes primitivos. Gárgoris, el mítico recolector de miel, Avidis, su nieto, legislador y domador de toros, con los que formaría una manada que el no menos mítico Hércules vendría a robarle a su sucesor Gerión. Así, en Tartesos,
Los mitos dan luz sobre los hechos, y sin embargo hoy, cuando sabemos que aquel reino existió realmente, no somos aún capaces de situarlo en toda la extensión de la Andalucía occidental. ¿Alguien sabe dónde estuvo Tartessos, la Tarsis de los libros sagrados? Tal vez en algún lugar del coto de Doñana, tal vez en la isla de la Saltés junto a Huelva. ¿Llegaremos a saberlo algún día? Por ahora hemos de conformarnos con la admiración muda de sus tesoros, como esta maravilla del carambolo que fue hallado no hace muchos años en las cercanías de Sevilla. Por ahora hemos de limitarnos a recrear aquel mundo, dando un sentido a los túmulos pelados que se levantan en Carmona, también cerca de Sevilla, junto al cementerio romano que sustituyó a la necrópolis indígena. Casi 12 siglos antes de Cristo, un pueblo marinero y comerciante que habitó la ribera oriental del Mediterráneo, casi en la actual Siria, dio a conocer Tartessos al pequeño mundo que se agolpaba en torno al mar interior. Los fenicios, los Phoinikoi u hombres rojos, como los llamaron sus vecinos los griegos, arribaron a las costas meridionales de Iberia después de establecer colonias a todo lo largo de la costa africana. Marinos por necesidad, al carecer de tierras detrás de sus ciudades, rodeadas de pueblos hostiles, se expandieron por el mar en una navegación costera, que era la única que sus naves frágiles les permitían. Cuenta una leyenda fenicia que hubo 2 expediciones fracasadas, que arribaron a tierras de las actuales Granada y Huelva, y que en ninguno de estos puntos lograron establecerse. Pero sigue contando esa leyenda que en una tercera expedición los agüeros fueron propicios y que se establecieron en Cádiz. La leyenda es, en este caso, totalmente cierta. Cádiz fue fundada 1100 años antes de Cristo por mercaderes fenicios y en sus orígenes fue una simple factoría que almacenaba en los muelles de su puerto minerales tartesios y tinturas procedentes de la púrpura y de la cochinilla. Pero en aquellas tierras había más que minerales y tinturas. La sal se prodigaba a lo largo de las costas y esa sal servía para sazonar los peces sabrosos que, en cantidades inmensas, se pescaban en las aguas tranquilas del estrecho. Las fábricas de salazones, de las que aún se conservan algunas pilas medio enterradas en las playas, nos hablan de aquel primitivo comercio. La tierra era rica y era rico el mar, y los habitantes del país pródigos para el comercio. Por eso los fenicios quisieron conservar para ellos solos aquella cantera de riqueza y se inventaron espantosas leyendas en torno al mar tenebroso y a las tierras del mundo que se extendían más allá del estrecho de las columnas de Hércules. Pero de aquella primera colonización fenicia apenas ha quedado otra cosa que huesos calcinados, petrificados, pero nunca la huella visible de sus factorías. Sabemos que fundaron varias colonias después de Cádiz: Almuñécar, Adra y Villaricos, todas al sureste, Velo al este de Cádiz. Sabemos que estas factorías dependían de la lejana metrópoli y que sus gobernantes se limitaban a tributar el diezmo de sus ganancias para el culto al dios Melkar en la lejana Tiro. Sabemos que se acuñó moneda y que en sus piezas aparecía representada la fuente de su comercio. Los pueblos de Iberia, al contacto con sus colonizadores, abandonaron definitivamente sus costumbres cazadoras y el incremento de la agricultura significó un paso gigantesco en su avance cultural. Con ello, la sociedad ibérica se asentaba sobre bases más racionales y las necesidades internas les llevaron a desarrollar la agricultura con unos medios que los hallazgos nos han revelado asombrosamente parecidos a los actuales. Incluso en los poblados, no sujetos directamente a la influencia fenicia, la vida evolucionaba de un modo constante y firme. Veamos el ejemplo de la aldea de Cortes en Navarra. En este poblado, originariamente celta,
se hallaron vasijas para contener la cosecha del año, y las viviendas excavadas mostraron esta disposición alargada que servía, en gran parte, como almacén de productos del campo. En las viviendas se encontraron los pequeños elementos de adaptación a una nueva vida: morillos para las cocinas, copas cerámicas para las bebidas, bandejas de barro para cocer los alimentos. En el sureste, dentro de su zona de influencia, los fenicios aclimataron especies procedentes de su tierra, y así la palmera es, aún hoy, una parte importante del paisaje y de la economía de estas comarcas. La ganadería siguió a la agricultura como fuente de riqueza y se conjugó con ella. Los animales domésticos eran ya imprescindibles para la explotación de los campos y como base de la alimentación. El ganado llegó a ser tal signo de riqueza que entre el pueblo ibero el gran ganadero era ya considerado como un elemento social superior en la vida del poblado. La minería fue explotada en muchas facetas y una vez cubiertas las necesidades internas, gran parte de su producto era destinado a la exportación. Del mismo modo, apareció una industria incipiente, la de la cerámica. En hornos encontrado en plena sierra del Tibidabo, muy cerca de Barcelona, se cocían cacharros que ya imitaban las formas orientales. Estos hornos se construían en torno a los poblados. Incluso evolucionó el modo de vestir, se hiló y se tejió, y el escritor latino Polibio podría hablar siglos después del contraste entre los iberos elegantemente vestidos con túnicas de púrpura y los celtas del interior que aún cubrían sus cuerpos con pieles de animales. De acuerdo con esta evolución de la vida, los poblados se construían en cerros siempre vecinos a las grandes llanuras del litoral. Había ventajas en aquel emplazamiento porque, por un lado, las distancias hasta los puertos no eran grandes y por otro, en caso de necesidad, la defensa resultaba mucho más fácil. Azaila, en la provincia de Zaragoza, puede darnos una idea bastante exacta de la estructura general de un poblado ibérico. El lugar domina ampliamente los secanos vecinos, pero el sentido urbano que hoy se aprecia es ya de época romana. Su aspecto primitivo tuvo que ser bastante distinto, porque los pueblos ibéricos carecían de concepto urbanístico en la construcción. Aquí tenemos el ejemplo. Se trata del Tolmo de Minateda y se levanta junto a la carretera general a pocos pasos de Ellín, en la provincia de Albacete. Sobre el ya clásico cerro, a la vez defensivo y dominador de los campos circundantes, vivirían los campesinos ibéricos huyendo de valles y llanos. La única entrada, con peldaños excavados en la roca, era fácil de defender ante cualquier ataque. Sobre el cerro está, como petrificada, la vida antigua de sus desaparecidos habitantes. Excavados en la roca, subsisten los depósitos de aceite y los hilos para guardar cereales. El aceite y la harina se obtenían en estos molinos que muestran aún las estrías que ayudaban a una mejor molienda. Luego, el producto triturado era conducido por estos canales, que ahora casi parecen grietas naturales de las rocas, hasta los depósitos de almacenamiento, silos y cisternas que iban cubiertos con losas cuyas señales de asentamiento todavía son visibles. Los campesinos ibéricos vivían en estas cuevas, firmes viviendas, como puede verse, tan firmes que en el mismo Tolmo de Minateda, a 25 siglos de su uso primitivo, siguen usándose para albergar a pastores y ganados de la comarca.
Es curioso cómo estos pocos restos conservados en el interior de Iberia nos hablan con lenguaje de piedra, de vida, de costumbres, de ritos. Por su parte, las ruinas nos hablan de pueblos agricultores que latieron al ritmo vital de quienes les colonizaron, de aquellos que, llegados de tan lejos, tan grandes parecían entonces las distancias, les enseñaron a practicar el eterno arte de comprar y vender. Pero, ¿comprar y vender qué? Cualquier cosa. Cacharros, por ejemplo, cacharros como estos, procedentes de una tienda ibérica de la Alcudia, junto a Elche, tal vez expuestos un día en la puerta de un primitivo comercio, como lo están hoy junto a cualquier ruta turística del levante español y con el mismo fin. Pueblos campesinos, vivos hoy tal como los conociera el poeta Marcial, con su salida temprana hacia los campos fértiles, con su regreso al crepúsculo hacia el hogar, centro de vida del poblado. Nuevamente el Mediterráneo nos coloca a las puertas de la leyenda, para contarnos de la arribada de navegantes griegos de Focea a las tierras tartesias de Argantonio, el que reinó 80 años y vivió siglo y medio. Dicen que el rey acogió como amigos a los focenses y que les dio oro para fortificar su lejana ciudad. Las leyendas transforman la historia, pero son historia. A raíz de la caída de las ciudades fenicias, la hegemonía de las costas de aquel mar que era el centro de comunicación de los pueblos de Occidente pasó a los comerciantes griegos. Es cierto que los griegos, como los fenicios por las costas de África, establecieron colonias por las costas europeas de este mar, tan cercanas unas de otras que era posible, solo así era posible, desplazarse entre ellas en el espacio de un día. Las naves, pequeñas y frágiles, solo permitían esta navegación de cabotaje. Llegados a Iberia hacia el siglo VI, los griegos eran portadores de un bagaje cultural que iba mucho más allá de los intereses comerciales. Ampurias, al norte de la península ibérica, fue con Rosas el centro viviente de esta civilización colonial. Como Marsella, la antigua Masalia, Ampurias fue una ciudad, en el más estricto sentido urbanístico de la palabra, y su estructura tuvo las mismas características que las ciudades griegas. En violento contraste con las factorías fenicias, fue una urbe fundada con finalidad a la vez comercial y política. Y en ella, colonizadores e indígenas vivían juntos, apenas separados por barrios y defendidos todos por una muralla ciclópea común. Entre colonos y nativos hubo una auténtica convivencia que abarcó desde la defensa pura hasta una total fusión de gentes, de estilo, de arte y de vida. Recorriendo las ruinas, podemos encontrar las huellas de esa vida que latió en el recinto urbano. El piso de una casa, aún con la inscripción helénica de despedida, adiós, buena suerte. Las ruinas de la Stoa, el mercado de la ciudad griega, gracias a las cuales se ha conseguido reconstruir su primitivo aspecto lleno de armonía clásica. Así fueron sus templos, que nos hablan de la maravillosa y efímera aportación cultural que comenzaba a abrir a Iberia a las grandes corrientes de la historia. El Esculapio de Ampurias es, en este sentido, como una pura síntesis del estallido de civilización que supuso la presencia en las costas del nordeste de España. El lazo de ese nudo que une a la península con el mundo más civilizado del Mediterráneo, conformando para siempre su zona de influencia en la idea del orden, de la armonía y la estética. Obra toda del mar. De ese mar que hoy se nos antoja chico, pero que fue, durante toda la Edad Antigua, el centro de la vida comercial y espiritual de Occidente. Con los hombres que crearon esta maravilla del arte antiguo, entraron en Iberia los dioses casi humanos de un panteón
en el que la belleza de la forma contó como idea primaria y central de los sentimientos religiosos. Tanto las esculturas de los dioses como los elementos del culto forman íntima parte de esta idea. Los santuarios griegos de Iberia fueron erigidos siguiendo esta línea de preferencias estéticas en los lugares más bellos de la costa mediterránea. Recorrámosla y adivinémoslos. Un santuario en el islote de Benidorm, el que hoy llaman la Peña de Roldán. Otro en el peñón de Ifac, en la atalaya de la Costa Blanca. Un tercero en el áspero y grandioso Mongó de Denia, que dedicaron a Diana y llamaron Hemeroscopio. Y las cerámicas, las de figuras negras y rojas, llegaron hasta esta tierra del fin del mundo en sus formas más hermosas, en sus más delicados dibujos, contando también, como todo el arte griego, su dorada leyenda de dioses y héroes. Sería extraño comprobar cómo, frente a esa belleza, los pueblos ibéricos intentaron superarse. La cerámica sujeta a influencia griega se hizo más airosa y estilizada. Y surgieron nuevos cultivos, olivos y viñedos que se adaptaron fácilmente a las tierras fértiles y produjeron el aceite y los vinos que se exportarían durante siglos por todo el Mediterráneo. Los poblados fueron adquiriendo apariencia de ciudades, y es que, de hecho, ya lo eran. Ciudades que constituían al mismo tiempo estados. Como ciudades-estado, fueron políticamente las de la lejana Grecia en un mimetismo tan absoluto que hoy dudan aún los arqueólogos ante el problema de que esta ciudad de Ullestret en Gerona pueda ser en realidad la ciudad griega de Kypsela, tantas veces citada por los historiadores y jamás encontrada. La danza, como entre los griegos, se convierte en un medio común de expresión vital. Los pueblos ibéricos danzan y su baile causará la extrañeza del geógrafo Estrabón. En Bastetania las mujeres bailan también mezcladas con los hombres, unidos unos y otros por las manos. ¿Se habla de cosas de ayer o de hoy? En realidad, se habla de una época cualquiera, porque siempre la danza ha sido y sigue siendo la expresión más viva del puro sentir de cualquier pueblo. Como expresión de ese sentir ha sido ese tocado de Nuestra Dama de Elche, la obra maestra de la escultura ibérica encontrada en la Alcudia y conocida de todo el mundo a través de los años que vivió en el Museo del Louvre. Ese tocado que ha pervivido a través de los tiempos, conservándose aún hoy en los trajes populares de nuestra geografía mediterránea. Desde el fondo de los siglos, desde lo más profundo de la tierra, surge, trocada en piedra, la vida de aquellos que nos precedieron, su moda y sus hábitos. Surgen peinados, vestidos, adornos, hebillas y pendientes, y surge, a través de los hallazgos, como despertando su amor a la vida, sus miedos y sus esperanzas. Y surge del dominio de esos muertos que han sido para nosotros como el legado de la vida, la eternidad de los sentimientos humanos. Siempre los mismos. Un hombre, una mujer, la pareja humana, el amor. Nunca, a lo largo de la Edad Antigua, dejó de ser el Mediterráneo el centro de cualquier acontecimiento importante. Ahora, otra vez volvía a serlo. Un pueblo nuevo pedía su turno en el dominio de Occidente. Hacia el siglo V a.C., los cartagineses, herederos de los vencidos fenicios, puesto que procedían de una de sus colonias africanas, Cartago, tomaron la antorcha de sus fundadores y con sus mismos fines comerciales enfilaron sus naves de cabotaje hacia las islas vecinas de Iberia
y se asentaron en una de ellas, Ebusus, la actual Ibiza. Hoy, Ibiza es, en muchos de sus rincones, una inmensa necrópolis cartaginesa. La cabeza de puente de su expansión está sembrada de sarcófagos. Un monte entero, el Puig des Molins, está siendo aún excavado a pocos pasos del centro de la capital de la isla. Los hallazgos se suceden sin cesar y por ellos se ha deducido que Ibiza pudo ser, al tiempo que un enclave comercial, un lugar sagrado donde se llevarían a enterrar, por razones religiosas aún desconocidas, muertos procedentes de todo el territorio cartaginés. Es claro que no todos serían tumbas en Ibiza, pero pensemos por un momento que esas tumbas, precisamente por ser subterráneas, han estado protegidas de la rapiña de los siglos y que por eso no es extraño que sus hallazgos sean la fuente más importante con que contamos para saber de la vida y de los hombres de aquellas épocas remotas. Pero en la misma isla estuvo uno de sus santuarios más concurridos, la cueva de Escuiram, que se abre en una cumbre próxima a la bahía de San Vicente al norte de la isla, y en la que aún hoy se llama Isla Plana, aunque una lengua de tierra la une a la isla mayor. Fueron encontradas las más extrañas representaciones humanas de aquel mundo. Las figurillas de barro de Isla Plana, con sus cuerpos deformes y sus rostros de expresividad primitiva, mezcla de caricatura e ingenuo horror, nos hablan de un arte que, en sus primeros balbuceos, sabía ya de la síntesis y de la abstracción. Desde Ibiza, los cartagineses saltaron a la península y, protegidos por un ejército de mercenarios númidas y de honderos baleares, destruyeron la Captesos y se asentaron en Cádiz, arrojando de la antigua factoría fenicia a los griegos que la habían ocupado posteriormente. Cádiz era el punto clave para el comercio, del mismo modo que habría de ser un punto clave a lo largo de toda la historia de España. De aquella época data el más extraordinario sarcófago antropoide encontrado en la ciudad. Y las figurillas de tierra cocida halladas en muchos puntos de la costa ibérica son muestra de un sentido barroco oriental del arte que retrata la más delicada expresión humana. En estos rostros está presente la mezcla de pueblos que llegó a Iberia acompañando a los comerciantes de Cartago, el negro junto al ario, el semita junto al africano. Ahí están, en increíble profusión, los biberones de barro que parecen unir la utilidad al sentido del juguete. Y están finalmente sus joyas, sus adornos, los collares de oro y de cuentas cerámicas con que ciñeron sus gargantas, los mismos collares con que ciñeron los cuellos de las deidades que trajeron consigo. Del panteón púnico aparecen reproducidas dos divinidades hasta la saciedad. Una de ellas, el diosecillo Des, pequeño y horrible, corcovado, viejo y barbudo, como un sátiro medio burlón y medio perverso. La otra divinidad es Tanit, la diosa de la fertilidad, de la tierra. En realidad, Tanit no es más que la versión cartaginesa de la griega Proserpina, y aquella no fue otra que la era de las religiones orientales. Cuenta una leyenda, otra leyenda de entre tantas, que los cartagineses destruyeron la cueva de Proserpina en una de sus incursiones piratas por tierras griegas, y parece ser que tales desgracias cayeron sobre ellos que para aplacar la ira de la diosa ofendida, la adoptaron como divinidad propia y llegaron a rendirle más ferviente culto que a sus dioses primitivos, y así la traspasaron a los pueblos ibéricos. Pueblos ibéricos. Hablamos de ellos y, sin embargo, ¿sabemos quiénes fueron? Hoy ya no es posible hablar de ellos como de una unidad étnica exacta. Les llamamos así porque vivieron en Iberia, y en esa denominación
procedente de los que habitaron en las proximidades del río Iber, el actual Ebro, podemos englobar a todos los pueblos y tribus de la España primitiva. Según fueron sus colonizadores, así se desarrollaron sus costumbres y sus creencias. Pero es curioso comprobar cómo, entre estas últimas, fue rasgo común de los pueblos ibéricos el culto practicado en los santuarios. De los santuarios ibéricos quedan pocas muestras tan diáfanas como el de Castellar de Santi Esteban en Jaén. Eran a la vez centros religiosos y núcleos comerciales. Estaban instalados casi siempre en la ladera de una colina, junto a un manantial, en el fondo de una cueva poco profunda, donde se rendía culto a la divinidad. A los santuarios iban los fieles de romería en fechas señaladas, y allí dejaban sus exvotos, esos exvotos que hoy han aparecido en las escombreras vecinas en cantidades ingentes. Al santuario acudía todo el pueblo. Así nos lo muestran las figurillas votivas. Hombres y mujeres, jóvenes, viejos y niños, nobles y plebeyos, mezclados en un culto común que unía a las incipientes clases sociales que ya se habían formado al contacto con los colonizadores venidos de más allá del mar. Al santuario acudían todos aquellos que tenían algo que pedir a las desconocidas divinidades que albergaban. Sí, ignoramos absolutamente quiénes eran sus dioses, pero a través de los exvotos podemos adivinar el tipo de culto que allí se les rendía. Sabemos, porque nos lo muestran sus figurillas, cómo se oraba. Sabemos qué presentes se ofrecían a las divinidades, frutos y pájaros. Sabemos que se pedía por la cura de enfermedades, por las cosechas, por los animales domésticos, por el éxito en el combate, por la suerte en la vida. Y de ese modo, porque nadie hay en el mundo que no tenga algo que pedir, el santuario se convertía en un lugar de multitudinaria reunión periódica, donde acudían fieles procedentes de los más lejanos lugares. Y se acudiría en días señalados, y esa concentración masiva de gentes convertiría los santuarios automáticamente en un mercado donde a un tiempo se oraba y se comerciaba, se cantaba y se bailaba. Sí, en esas fechas señaladas, los santuarios serían un auténtico lugar de fiesta y de regocijo. Exactamente lo mismo que en nuestros días, porque ¿no es hoy acaso una auténtica fiesta la anual peregrinación a los santuarios? ¿No constituye, como entonces, un día de expansión, de romería, de cantos, de bailes hasta caer rendidos? Todos hemos visto estas escenas en cualquier parte de España y sobre todo, como entonces, en las comarcas meridionales de la península. Cualquiera ha contemplado o ha vivido ese entremezclarse de preces y de cantos y de siestas bajo los árboles junto a la ermita. También hoy, a la luz de velas votivas, pueden verse dentro manos y ojos y piernas y corazones colgados por los devotos. Piernas, manos y hasta dentaduras de entonces que se repiten hasta la saciedad en las escombreras ibéricas que fueron desagües de los manantiales, porque a esos manantiales se arrojaban los exvotos, exactamente como hoy, en la localidad burgalesa de Salinillas de Bureba, son arrojadas piedrecillas milagrosas
en el pozo del santuario de Santa Casilda. Han desaparecido los ídolos prehistóricos. Los pueblos ibéricos han evolucionado en sus creencias. Hay un culto. Hombres y mujeres que lo practican. Hombres y mujeres que lo dirigen. Sabemos que su sentido del más allá les llevó a rendir culto a los muertos, pero ignoramos casi todo lo de su vida espiritual. A veces, solo nuestra imaginación puede ayudarnos a reconstruir lo que fueron aquellos cultos, aquellas creencias. Sabemos que los animales de piedra fueron seguramente manes protectores de tumbas. Los cadáveres, incinerados o inhumados, según lugares e influencias, eran llevados bajo la tierra acompañados de sus armas retorcidas y de sus adornos más queridos, joyas que han podido conservarse hasta hoy como si los muertos tuvieran poder para guardar el pasado de la historia para siglos posteriores. Y eso porque, entre aquel pueblo, precisamente por influencia oriental llegada por el camino de Cartago, la muerte era solo un paso, un camino, un tránsito, un sueño. El símbolo de la Isis egipcia da paso a una sucesión de creencias mistéricas recibidas del otro lado del Mediterráneo. Dioses venidos de más allá de los mares azules hacían evolucionar a aquel pueblo hacia ideas religiosas superiores, ideas que fundían ya a la divinidad con el misterio. Y ese misterio solo podían desvelarlo quienes dedicaban su vida a la religión y a su culto. Las ideas, por ese camino, se convierten en símbolos y ellos nos llevan de la mano a su representación plástica, al triángulo, a la flor de lis. Las divinidades se vuelven estáticas, tranquilas, serenas. Representan ya seres más allá de las pasiones humanas. Y de la mano de ese culto surge un arte que, precisamente por su arcaísmo, se nos aparece hoy absolutamente moderno, paradójicamente actual. Y se desarrollan ciudades como Lucentum, al lado mismo de Alicante, ya hoy a punto de desaparecer con todos sus recuerdos de época ibérica y romana, devorada por un cerco de hormigón y de vigas de hierro. O como Tarragona, que esconde casi debajo de las construcciones de nuestro siglo una muralla ciclópea que no ha logrado ser destruida por el tiempo ni por el hombre. En esta situación adivinamos distintos núcleos de influencia en los pueblos ibéricos. El primero, en Andalucía Oriental, es de influencia fenicia y púnica. El segundo abarca Valencia y el sureste. En él se unen lo púnico y lo helénico. El tercero, en Cataluña, recibe influencia griega sobre su cultura de base indoeuropea. Y el cuarto, sobre el Valle del Ebro, mezcla todas las influencias de los otros dos grupos.
De pronto, en el año 241 a.C., un tratado entre griegos y cartagineses establece el Ebro como límite de influencia y de comercio de ambos pueblos. Una nueva potencia comienza a apuntar en el Mediterráneo, Roma. Ella será, por miedo a los cartagineses que se asentaban hasta pocos años antes en Sicilia, quien arbitre el tratado y quien incline la balanza de su favor sobre los comerciantes griegos. Por su parte, Cartago no estaba dispuesta a ceder su influencia en Iberia. Y esto por una razón fundamental, porque si los cartagineses no eran guerreros, sabían encontrar a quienes luchasen por ellos como mercenarios, y porque, junto a los númidas africanos, nadie mejor que los guerreros ibéricos para formar parte del gran ejército que necesitaban para enfrentarse a Roma. Los íberes, en sus guerras, han combatido, pudiéramos decir, como peltastai, porque luchando a modo de bandoleros, iban armados a la ligera y llevaban solo jabalina, honda y espada. La infantería llevaba también mezclada fuerza de caballería. Los caballos estaban habituados a escalar montañas y a flexionar rápidamente las manos a una orden dada en un momento oportuno. No es costumbre privativa de los íberes la de montar dos en un mismo caballo, de los cuales uno, llegado el momento del combate, lucha como peón. Están acostumbrados a trepar por los montes y a saltar entre las rocas con sus armas ligeras. Así hablaban de ellos Estrabón y el historiador Tito Livio. Pero otros despreciarían a los guerreros ibéricos, y entre ellos no sería Polibio el más enconado. No son más que bandidos, que si algún valor tienen para devastar los campos vecinos, incendiar las cosechas y robar los ganados, nada valen en cambio en el ejército ni en combate regular. Luchan más confiados en la huida que en sus propias armas. Por su parte, Diodoro de Sicilia ve así su armamento. Llevan en tiempo de guerra unas pequeñas rodelas que les protegen el cuerpo. En las batallas las manejan con tanta ligereza, volteándolas con tanto arte y rapidez, que evitan con ellas los golpes de los adversarios. La falcata, la corta espada curva ibérica, pronto atacaría bajo mando cartaginés en los campos de Italia, y allí también los guerreros hispánicos dejarían patente de su arte de luchar frente al mayor ejército que la historia ha conocido en el mundo antiguo. Los cartagineses fundan una ciudad nueva como centro de sus futuras operaciones. Bien protegida por el mejor puerto estratégico del Mediterráneo, habrá de salir de allí el ejército invasor de Roma. Cartago Nova, la actual Cartagena, de la que diría Estrabón. Cartago Nova fue fundación de Asdrúbal, la más importante de todas las ciudades de esta zona. Tiene una situación fuerte, unas murallas bien construidas y está enriquecida por puertos, una laguna y por las minas de plata. En ella y en sus cercanías abundan los talleres de salazón y es el principal emporio de mercancías que, llegadas del interior, han de ser cambiadas por las que llegan del mar y estas por las que proceden de tierra adentro. Desde esa ciudad, el caudillo cartaginés Aníbal emprendió por la costa su gran marcha sobre Roma. Poblados y ciudades de Iberia se unían a él y le proporcionaban soldados que, unidos a los númidas y a los lefantes, le habrían de proporcionar sus grandes victorias. Solo una ciudad se resistió a su paso, Sagunto, y Aníbal tuvo que someterla, y en ese sometimiento se iba a abrir la primera página del heroísmo ibérico. Tito Livio había dicho de la plaza: Esta ciudad, la más rica con mucho de las del lado de allá del río Iber, estaba situada a unos 1000 pasos de distancia del mar. En corto espacio de tiempo habían acrecentado sus recursos hasta llegar a la pujanza actual con las ganancias del comercio marítimo, por los productos de la agricultura, por el incremento de la población y por la moralidad de su conducta, que les hizo respetar la fidelidad para sus aliados hasta el punto de acarrearse su propia desgracia. Meses enteros de sitio terminaron con la inmolación masiva de los habitantes de Sagunto, y esa victoria permitió a Aníbal seguir su marcha. Pero casi al mismo tiempo, los ejércitos romanos desembarcaban en Ampurias y, en venganza a la guerra de Aníbal, arrasaban las ciudades que habían sido más fieles a Cartago.
Astapa, Cástulo y Belo pagaban con su destrucción la entrega de los mercenarios que vencían en Italia. Con la entrada de los ejércitos romanos en Iberia, una nueva era se abría para el país. Una era que marcaría con su huella no ya la tierra, sino a los hombres. Roma iba a entrar en Iberia como una sabia renovadora de mundos y creadora de imperios. Y su paso quedaría marcado para siempre en la lengua y en las costumbres y en el modo de ser y de obrar de aquel pueblo que fue capaz de fundirse y moldearse al soplo de las grandes corrientes culturales de la humanidad.